Hola a todos, reciban un amable y respetuoso saludo. Soy la doctora en Derecho Vera Villa de Barranquilla y en Investigando Fácil, hoy te voy a indicar cómo elaborar citas y referencias bajo el formato de la Asociación Psicológica Americana de acuerdo con su versión actualizada, que es la séptima edición emitida en octubre de 2019 y actualizada en 2020. Para empezar, debo aclarar que citas y referencias no es lo mismo. Son ambos elementos que deben ser incorporados dentro de cualquier documento académico y científico, pero de acuerdo con mi experiencia de más de 20 años como docente universitaria, debo decir que muchos de mis estudiantes y algunos profesionales no tienen muy clara la distinción entre los elementos citas y referencias. Para empezar, diremos que son similares en que se constituyen en un conjunto de datos que son referidos a la identificación de las fuentes de consulta de quien escribe. Muestran además el origen de las afirmaciones de quien escribe, mostrando así las fuentes de consulta empleadas. Hacen parte, en todo caso, del documento en construcción que presentas ante el lector. ¿Cuáles son las diferencias? Las citas son más cortas, las referencias son más largas. Las citas solo contienen 2 a 3 elementos y las referencias muestran más. Pero en todo caso, las citas van dentro del texto mismo, que es obra del autor, mientras que las referencias son un listado en orden alfabético de las fuentes empleadas por el autor que van al final del documento. Las citas pueden ser de dos tipos, pueden ser textuales o pueden ser contextuales. Las citas textuales, que también se llaman directas, son aquellas en donde incorporamos letra a letra la idea tal cual como la enunció un autor en el cual me baso para la elaboración o confección de mi documento. La cita indirecta, que también es llamada contextual o paráfrasis, es aquella en la que la idea original del autor viene siendo la misma, pero planteada con otras palabras, en un resumen que el nuevo autor o que yo como autor elaboro, pero basada en esa misma idea. En todo caso, sea la cita directa o indirecta, siempre se debe hacer alusión a quién es el autor de la idea, porque si no lo hacemos, incurrimos en una lesión a los derechos o una vulneración a los derechos de autor, que se denomina plagio y que puede ocasionar diferentes sanciones dependiendo de cada institución. Hay instituciones que simplemente sancionan con la calificación de 0 es como no presentado el documento, mientras que en otras hay suspensiones disciplinarias y otro tipo de sanciones para esta falta grave a los derechos de autor. Es preciso considerar que si la cita es textual, debe ir entre comillas. Y si no es textual, es decir, si es paráfrasis, no requiere las comillas, pero de todos modos requiere la cita donde se incorporen los datos mínimos de identificación del autor. Como les decía, las citas van dentro del texto, las referencias van al final, las citas son más cortas, las referencias son más largas. Pero entonces, ¿cómo elaboramos citas? Las citas contienen 2 o 3 elementos. Y esto porque el tercer elemento es facultativo. Puedes incorporarlo o no. El primer elemento es el apellido inicial del autor, es decir, solo el primer apellido. Y lo vas a incorporar utilizando solo la primera letra en mayúscula. Y seguido de coma vas a poner el año de la publicación. Miren que no estoy diciendo que vamos a incorporar toda la fecha, es solo el año en la cita. Estos 2 elementos los vas a incorporar dentro de un paréntesis. Y esto es
un elemento distintivo de las normas APA. El paréntesis, que puede ir antes de la cita o después de la cita. Si es cita textual, abres comilla, insertas el texto, cierras comilla y antes o después de las comillas de inicio o de fin vas a poner este paréntesis con los dos elementos. El tercer elemento les decía que es optativo y es el número de la página donde se encuentra el texto que estamos citando. Si es una sola página, pondrás una P, punto y el número de la página. Si son dos o más páginas las empleadas, entonces vas a poner el número de inicio, donde inicia el texto, y el número donde termina la idea o el texto citado. Y pondrás no una P, sino dos. PP, punto, y pones, por ejemplo, 5-7 para indicar que empezó la cita en la página 5 y terminó en la página 7, aunque sea escrita o resumida con tus palabras. Este tercer elemento, como les digo, no es obligatorio, pero las dos maneras clásicas de presentar una cita pueden ser incorporando los dos o los tres elementos juntos en un paréntesis al inicio o al final de la cita, o dividiendo, separando estos elementos, y para ello podemos enunciar en el texto con nuestras palabras, por ejemplo, según Villa, abro comillas, pongo o incorporo el texto, cierro comillas y pongo el paréntesis con el año o con el año y seguido de coma el número de la página. Así se presentan las citas, solo con esos dos o tres elementos. Vamos entonces a hablar de las variaciones que se pueden presentar en las citas. Aunque siempre se emplean los paréntesis, debemos decir que lo que se incorpora puede variar. ¿Por qué? Porque el elemento autor puede ser múltiple. Es posible que no sea un autor, sino varios. Y en estos casos los cambios serían, si son dos autores, pondrás los primeros apellidos de cada uno de los autores, poniendo entre ellos una I copulativa. Es decir, por ejemplo, dirás Villa y Zabaleta, ¿verdad? Para enunciar el nombre y el apellido, perdón, de cada uno de los dos autores. Nótese que no estoy hablando de iniciales de nombre, solamente irá los dos apellidos de los dos autores. Y seguido de ello y de una coma irá el año y cerramos paréntesis. Si son 3 a 5 autores, irán los apellidos de todos los autores en la primera cita y luego el año. Después de la primera cita, es decir, de la segunda cita en adelante, solo usas el primer apellido del primer autor y la abreviatura et al, que significa y otros. Luego de poner et al, pones punto, una coma y pones el año. Y con esto cierras la cita. Si son más de 6 autores, en todas las citas vas a hacer la misma fórmula. Solo pones el primer apellido, et al, coma, año. Y con esto citas, citas la fuente. Otra variación está cuando hay varios autores con el mismo apellido y fecha de publicación, caso en el cual agregas la primera letra del nombre de cada uno de ellos para distinguirlos unos de otros. Entonces, por ejemplo, si son dos hermanos apellido Villa, entonces cuando vayas a citar a Villa Sofía, pones Villa, S, y cuando es, por ejemplo, Ramón, pones Villa, R, y le pones a ambos el año, ¿no? Si el autor es desconocido, entre la cita debes escribir la primera parte del título y lo cortas, pones puntos suspensivos y luego el año. El nombre incompleto del libro, por ejemplo, Las 1001, punto suspensivo, año, en este caso 1949, que fue cuando se escribió el libro Las 1001 noches.
Si la fecha es desconocida, agrega el apellido del autor y la abreviatura S.F, que significa sin fecha. Si es un autor corporativo, una institución, en la primera cita vas a poner el nombre completo de la institución, que si es muy conocida la abreviatura, pondrás entre corchetes, no entre paréntesis, corchetes, vas a poner la abreviatura. Esto, luego de la coma con el año, va a ser tu primera cita. De la segunda cita en adelante, solo tendrás que poner la sigla. Por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, entre corchetes OMS, año 2020. Y en la segunda cita en adelante solo pondrás OMS, coma, entre corchetes, coma 2020. La paginación entonces, como vimos, es opcional. Y si son varias páginas, no pones una P, sino 2P, ¿verdad? E indicas señalando o separando con guiones los números de la página de inicio y de fin de la cita. Si son más de 40 palabras, la cita es larga y ya no va a requerir comillas, no le vas a poner comillas, la pones en un párrafo aparte con una sangría del lado izquierdo de 2.54 centímetros. ¿Cómo elaborar ahora referencias? Como decíamos, contiene más elementos que la cita. ¿Cuáles son los elementos básicos? Autor, año, título, publicación. Y no debes entonces, de acuerdo con las variaciones realizadas en 2020, incorporar la ciudad o el país de publicación. Se elimina en ese año o en esa modificación del año 2020 la frase recuperado de, que antes se empleaba, incluso que venía desde la sexta edición del año 2009. Entonces, se eliminó recuperado de. Los títulos de libros, informes, nombres de revista o periódicos o boletines son los únicos que van en cursiva o itálica, que es lo mismo. La letra cursiva o itálica, la inclinada. Después del título puedes poner entre corchetes una frase de identificación como cartas al editor, sección especial, monografía, resumen, podcast, tesis, archivo de video, entrada en Facebook, entrada en Twitter, imagen de Instagram, CD, etc. Estas son las más conocidas. Cuando referencias fuentes cambiantes como leyes, blogs, como una clase, debes incorporar ahí sí la fecha completa de publicación para mostrar la actualización. Las leyes y jurisprudencia siempre deben incorporar como autor el nombre completo de la entidad o institución que le emite, señalando el estado o país, datos completos de identificación y publicación e incluyendo el link para su recuperación. Las abreviaturas, para terminar, más usadas en formato APA son las de edición, ED, edición revisada, EDREV, editor o editores, ED o EDS, traductores, TRAD, coordinador, CORD, sin fecha, S.F. volumen, VOL, número, NUM, parte, PT, informe técnico, inf.tec. y suplemento SUPL. Con esto espero haber contribuido a la elaboración correcta de tus citas y referencias en formato APA. Recuerda que las referencias van al final y son un listado en orden alfabético por los apellidos del autor y que las citas no requieren ser incorporadas como pie de página. Si lo haces con pie de página, no son citas APA. Lo que puedes hacer y que permite normas APA es incorporar notas al pie para la aclaración o profundización del concepto o de algún elemento de la referencia que quieres plantear, de la cita que quieres plantear, pero no para los elementos básicos de la cita, que te reitero, solamente son el apellido del autor
y el año y opcionalmente el número de página. Espero haber sido clara en este video y con él contribuir para que los documentos que elabores y las participaciones en foros y en otros espacios académicos corresponda verdaderamente con las normas APA que exige tu institución. Un cordial saludo para todos. Nos vemos en el siguiente video.